bueno, nos hemos encontrado ya hace un mes y por lo menos hemos tenido algún contacto inicial, ya no hace falta que me presente. Lo que vamos a hacer en estas reuniones que tengamos, ya sea mensuales o con la periodicidad que sea, por lo menos darle un view, el view que tengo yo, que tenemos en el equipo ahí en GIT. Eh, Así que, digamos, compartir un poco lo que piensa cada uno. Arranco por acá, eh, como para hacer un desarrollo final de algún tipo de estrategia, quizás conocido o no, pero una propuesta al fin. Lo que me llama mucho la atención o sea, lo que vengo siguiendo mucho es, como todos ustedes, el índice accionario que más operamos, el futuro del Merval. Este 67% del EWZ, o sea, el recorrido que ha venido teniendo Brasil, nos ha jugado en contra, en mi caso, a los que somos escépticos a esta suba y en reiteradas ocasiones quizás hemos visto o tenido la expectativa de un cambio de tendencia alcista, y bueno, eso no ha ocurrido aún. Brasil está firme, si bien la economía anda muy mal, el mercado lo que ha raleado, eso es lo que quería mostrar acá, dentro de todos, por ahí un mapa de ETF, ya sea índice Bovespa, lo que sea, pero más o menos Brasil ha subido 60% en lo que va, esto es year to date, o sea, en lo que va del año. Tremendo rally se ha pegado Brasil, y bueno, eso es un poco como siempre se dice, ¿no? El mercado se adelanta, el mercado financiero es expectativa y por ahí está priceando a futuro la recuperación que hoy no se da. ¿Por qué digo eso? Porque bueno, el Merval, el futuro que operamos, tiene un 25% de ponderación de APBR, con lo cual mirar Brasil y el petróleo ayuda mucho a las decisiones que podamos llegar a estar tomando. Ahora, bien, hoy justo a la mañana iba a arrancar por otro lado, pero justo me llegó un informe que quería compartirles, me lo puse a leer detenidamente, es sobre, llegó hoy o sea, 6 de septiembre, a la mañana, de Morgan Stanley, de lo que es US Equity, ¿no es cierto? Bastante corto, eso es lo bueno, y yo creo que hay un poco de relación eh, en lo que es el equity quizás local y lo que es la renta variable también a nivel internacional. Ambos están en niveles máximos, ya sea local nominalmente, el Merval dando vueltas ya muy cerca del máximo que tocó acá, nominal en 16.000 Chirola, y en Estados Unidos ocurre lo mismo. Ahora, quizás por fundamentos distintos, pero bueno, está bueno ir analizando un poco también qué es lo que ocurre afuera, que puede ser Argentina hoy en día está un poco abierta, un poco más abierta, ya sea en lo que es el tipo de cambio, cómo influye, y en lo que es renta variable, a lo que ocurre afuera. Así que me pareció interesante por lo menos pegarle una repasada. Es un informe que tiene 3 hojitas, más bueno, el disclaimer siempre suelen tener 2 o 3 hojas de disclaimer y demás, pero básicamente lo más interesante lo cuentan acá y lo cuentan en la segunda hoja, sí, en la tercera y cuarta hay un portfolio sugerido. O sea, lo que están diciendo es que cambiaron su view o lo acomodaron, o sea, todavía ven valor en estos máximos históricos, que es la pregunta que cualquier trader se está haciendo, ¿no es cierto? Tasa de interés que se espera que suba o no se sabe cuándo, si antes o después de las elecciones en Estados Unidos, máximos históricos, la economía que quizás le cuesta un poco, pero Estados Unidos mal no viene, y, y el planteo de lo que ocurre también en Europa y demás. Ahora, lo que dice este informe es que el escenario, ya sea ellos plantean siempre 3 escenarios, el escenario alcista, un escenario base y un escenario bearish, los han subido a cada uno de ellos y todo en una relación
comentándolo en función a los price earnings, ¿no es cierto? Según dicen acá, en el pasado, o sea, acá hacen un análisis del pricing ratio versus la tasa real de largo plazo de los treasuries desde el 1930. Y resulta que en ese caso de estudio, cuando la tasa ha sido menor a cero, el price earning, acá no está mencionando si es trailing, no es el forward, es el price earning normal. En este caso, en esas situaciones, la tasa ha sido menor a cero. En función de este análisis estadístico pasado, que repiten en un párrafo por acá abajo, que si bien han sido pocas las ocasiones en que a nivel mundial las tasas han sido tan bajas, incluso menores en valores, digamos, cercanos a cero, los price earnings han estado en valores relativamente bajos en comparación cuando las tasas han estado un poco más altas. ¿A qué dicen que se debe eso, según ellos? No me acuerdo por dónde lo decía acá, perhaps today's unconventional policy, o sea, que la confianza quizás que tengan en los policy makers esté un poco priceando el nivel de precio de las empresas. O sea, que las tasas estén tan bajas quizás duda un poco del poder de resolución de los problemas macroeconómicos que está teniendo hoy en día en el mundo. Al tener las tasas tan bajas, entonces quizás, según dicen acá, no hay tanta confianza en lo que es el equity, por eso se mantienen estos niveles de valores relativos. Eso como un caso base, y después alegan 4 puntos más interesantes. Uno, que básicamente que hay una burbuja en el mercado de renta fija, o sea que los bonos, las tasas están muy bajas y que el mercado de renta fija es riesgoso, que en el punto 2, básicamente que el 70% de las acciones que tradean 100 millones de dólares están en Estados Unidos, o sea, básicamente que toda la plata está ahí, no hay mucho otro activo más interesante que tradear, entonces todo se va a equity, o sea, los fundamentos son bastante graciosos, ¿no? Después, que Estados Unidos podría ser a nivel mundial, digamos, un país en donde los earnings per share de las empresas podrían llegar a tener algún recorrido alcista, levemente, pero en fin. Y por último, como les decía, que los inversores en general no están teniendo otras alternativas, o sea, tasas, en un mundo de tasas, que el 70% de los bonos a 10 años rinden menos de 1 y que el 40% está en tasas negativas, no están posicionados en otros activos, en otros subyacentes, etc. Así que al no haber variantes, al haber mucha liquidez, al haber un mercado, digamos, burbujeante de bonos, y las empresas que puedan llegar a tener algún recorrido en cuanto a sus ganancias, siguen viendo el mercado para arriba. O sea, mercado de equity de referencia parecería ser que va a seguir siendo para arriba. En cuanto al mercado local, a mí me cuesta creer un poco esta suba, estoy muy atento a algún quiebre de este soporte o algún indicio quizás a la baja siempre que hablamos en cuanto a un posicionamiento, ¿no es cierto? Para el trading quizás de lo que van haciendo ustedes, pueda llegar a servir otro tipo de métricas para sumar contratos y demás, pero bueno, está bueno ver si hay algún tipo de posicionamiento en la cartera, puede llegar a ser útil comentarios como este. Veo el doble techo que me comentó, que me contestó Sebastián. Es cierto, o sea que ahí hay como un parate. Lamentablemente no tengo yo MetaStock, lo veo por ahí bueno, en Bolsar en la oficina, en el eTrader, el volumen diario, ¿no? Básicamente, que lo saco de ahí porque TradingView te muestra el gráfico pero no te muestra el volumen. Sí lo hace MetaStock, ¿no es cierto? ¿Por qué hago referencia a MetaStock? Porque bueno, ahí se puede ver el volumen y parecería ser que esta suba que estamos viendo no está siendo muy acompañada con volumen. O sea, ayer se hicieron 150 millones en un feriado en Estados Unidos, pero días que son comunes quizás
eh, hay volúmenes de 250 millones de pesos. No aparece el volumen con esta suba, o sea que no está entrando plata nueva y mucho no me la creo. O sea que en cuanto a los fundamentals, ya todavía el mercado internacional no entró a invertir en acciones, sí lo hizo en bonos, es notorio el spread que ha habido y el volumen, quizás ahora estamos en un impasse en ese sentido. Sí, ahí lo veo el gap, de ayer creo que fue el gap este. Quizás hay un impasse en lo que es renta fija, renta variable, bueno, yo estoy, o sea, mi sensación es bajista, o sea, puedo equivocarme. eh, sí, no sé, hay algunos que dicen que el amigo Leonardo Vidi, que escribe para Rosario Finanzas, dice que no es tan cierto que los gaps se tienen siempre que cerrar. O sea, aparte, lo ocurrido ayer, acá tendría que avanzar un poco más. Lo ocurrido ayer, sí, bueno, hay un gap, pero de 2 días, no solamente con respecto a ayer. A ver, si lo cierra, sí, sí. Si lo cierra, de todas formas, lo irá a cerrar por acá, lo que estaría, yo esto lo tengo con escala logarítmica, acá tenemos un soporte que lo tocó ya en 2 velas, 3, ya varias por acá, o sea que hay un soporte interesante que se está armando, o sea que si viene por acá y lo respeta y encima quiebra esos máximos históricos, lo único digamos que me haría ir long en este índice sería el volumen, lo que pasa es que no aparece. Yo ayer justo hacía una referencia en Twitter en función a un comentario que en una entrevista radial le habían hecho a Suchovicki y la respuesta que él dio, la verdad que me gustó mucho. O sea, Julián Suchovicki decía que el volumen en Argentina es muy bajo. Es cierto eso, coincido, pero también, bueno, coincido con lo que dijo Claudio Suchovicki. El volumen en realidad lo hemos exportado como también los activos que ahora queremos traer con el blanqueo del mercado de capitales. O sea, el equity argentino se opera, de todo el equity argentino se opera un 10% acá y un 90% afuera. O sea, lo que más o menos uno puede llegar a ver es, sacando obviamente Petrobras y Tenaris, eh, el resto de las acciones argentinas, o sea, no necesariamente ADR, sino empresas como Globan o Mercado Libre que operan en Estados Unidos, más las acciones argentinas, operan 135 millones de dólares, más o menos promedio, por día. Y en Argentina se operan 250, 240. Ahora en el último mes de agosto bajó el volumen, porque en julio había sido el promedio diario, 300 millones de pesos. En agosto eso mermó un 30%, más o menos, si mal no recuerdo, algo así como, no sé si 240 por ahí millones de pesos, lo que a un tipo de cambio, pongámosle 15, da algo así como 15 millones de dólares. O sea, 15 millones de dólares por día a 135 millones de dólares más o menos promedio por día fuera de empresas argentinas, te da que se hace un 10% acá. O sea que si en algún momento eh, ese volumen volviese a Argentina, que no sabemos si eso va a ocurrir o no, pero de todas formas Argentina tiene ese volumen, lo que pasa que acá es paupérrimo realmente el volumen que se hace, pero por lo menos hay que considerar, como dijo Claudio, lo que se hace afuera, que es verdad que Argentina mueve mucho más afuera. A ver si me perdí alguna pregunta o comentario que hayan hecho, Sebastián. Bien, sí, lo del gap. También dicen que... Bien. Bueno, entonces volviendo un poco, conclusión, estoy escéptico a la suba, pero igual estoy atento y no le voy a jugar en contra nuevamente a la tendencia, o sea que obviamente que si le juego en contra será con un stop bien ajustado y con un nivel de riesgo nocional medido y acotado, pero no me veo ahora haciendo eso. Le puse acá uno de los charts una línea, digamos, en función a la última charla que tuvimos, o sea, más o menos cuando hablamos el 28 de julio pasado, el jueves, estábamos por acá. Acá yo estaba vendido,
le estaba jugando la baja, de hecho. mm, bueno, cuando hubo estos dos saltos o alguna de estas velas, tomé ganancias, salí bien y esto empezó a ponerse más bullish el mercado, justamente hasta llegar a los niveles que estamos ahora. O sea, toda esta baja la agarré bien, pero después esto ya no me gustó y me fui. Ahora estoy afuera y como digo, vamos a ver cómo se comporta hoy. Faltan 35 minutos para que arranque la rueda, un día ya con volumen afuera. A ver si esto quiebra los máximos con cierre de hoy, cómo se comporta la vela, qué nivel de volatilidad hay, o si viene a buscar el soporte y a cerrar este gap y qué volumen vamos a estar haciendo. Bueno, esto digamos como un comentario. Cerrando un poco el Merval y antes de arrancar con lo que es el resto de los commodities, eh, yo por ahí voy siguiendo nada, lo que es el volumen, los futuros del Merval, un trabajo, digamos, más bien artesanal, que me bajo toda la data y voy viendo cómo va replicando el nivel de precios con respecto al spot, que en este caso se me achicó acá, pero el spot vendría siendo la línea azul o celeste más gruesa. Lo que estoy viendo más o menos es un panorama de cómo se comporta el futuro, qué nivel de tasa implícita se está descontando y qué volumen también está viendo. Que más o menos, por lo que vi, que ahora les comento y les comparto, no explotó esto. O sea, veníamos bien y me parece que con respecto la última vez que hice este análisis fue para lo que era la posición de junio y septiembre me parece no ha superado. Vamos a ver si en estos casi 23 días que faltan para el cierre del mes seguidos, em, por ahí repunta un poco la cosa. Ahora les muestro por qué. Bueno, básicamente ya que estábamos hablando de eso, o sea, el Open Interest máximo que ha tocado en la posición de junio, el Open Interest máximo ha sido de 2.578 contratos. Hasta ahora el Open Interest máximo que se ha visto de la posición septiembre no superó los 1.172. O sea que el nivel de riesgo tomado en las posiciones de Merval, ya sea cobertura o especulación, no ha superado por lo menos el contrato récord que fue el de junio. Acá me está tomando mal, pero este es el diciembre. Obviamente, bueno, diciembre recién arranca. Después, acá está el diciembre, el contrato de diciembre. En cuanto al volumen de contratos promedio por día, también, tampoco es tanta la baja, pero le falta un poco más de recorrido. Quizás a fin de mes esto cierre por encima de los 221 que fue en junio. El volumen promedio que tenemos en día hoy de septiembre es 215, el promedio. Y la relación que hay, evidentemente, entre este, las posiciones que se quedan abiertas a riesgo y el volumen que se opera día a día en el intraday, mucho quizás puede ser explicado por el programa es de 21% de ese interés día a día y después saqué el promedio en junio y contra un 16% en septiembre. O sea, digamos, teniendo en cuenta las dos variables importantes en cuanto al nivel de exposición de riesgo, trading y demás, en lo que es futuro, o sea, el open interest, el volumen y la relación que hay por ahí entre ambos, eh, no hemos superado quizás el mes o la posición de junio. Bien, y por último, el futuro lo que está tradeando obviamente es el subyacente, que es lo que ocurre ahí, que mucho lo vemos en lo que es el APBR, por más que queramos tradear Merval, está influenciada por lo que ocurra con Petrobras Brasil, con Brasil mismo, como le mostraba, con el comportamiento del equity en ese país. Bueno, y también el nivel de tasas. En cuanto al nivel de tasas, esto es un simple, digamos, análisis de lo que son las tasas nominales implícitas anualizadas del spot en relación a cada una de las posiciones que se han operado desde la apertura de este futuro, o sea que desde diciembre del 2015 que vendrían siendo estas, las tasas en un momento han estado bastante altas, cercanas al 30-35%, luego han bajado para lo que son las posiciones junio, se han operado a un promedio relativamente más bajo,
y nuevamente estamos en niveles de tasas más cercanas al 25 o 30% hoy en día. Esto estamos hablando a cierres, o sea, simplemente eso, como para tener un panorama muy rápido de qué niveles de tasas se vienen operando en general. Este, Esto obviamente le juega ahora eh, precisamente al que le va short al contrato ya se está ganando la tasa de por sí si el spot se mantiene constante a vencimiento por la convergencia del futuro al spot, y más aún si baja. El costo implícito que tendría el comprador es pagar esto, que no suele ser más del 2%, un poco menos, eh, y con el apalancamiento que tiene el futuro se supera rápidamente. Bien, es un poco como para arrancar hablando del Merval, que es realmente lo más operado, lo que por ahí más se le pone el foco los traders, digamos, del programa. Y, y bueno, acá siempre, la otra vez yo creo que también hice referencia a esto, para hablar ahora de lo que es petróleo, oro y los commodities agrícolas, yo siempre parto de ver qué pasa con el dólar. O sea, el ETF, el DXY, que es una canasta que ya la hemos visto, o sea, todos la deben conocer, me imagino, que básicamente pondera en su mayoría euro, el yen japonés y la libra, ya explican gran parte de lo que pasa con este ETF o esta canasta de monedas equivalentes al dólar. Eh, y bueno, el gráfico con el petróleo, o sea, mirar un poco esto y lo que ocurra con las tasas de interés y demás, y la economía de Estados Unidos y el resto de las monedas, va a explicar un poco también, además de lo fundamental del crudo, el comportamiento del petróleo, porque no lo tengo acá presente, pero el gráfico del crudo es un espejo con esta canasta de monedas. O sea, cuando se ve un gráfico del WTI o del Brent, es simétrico con el DXY. Y desde que hablamos, estaba justo en la media de 200, la quebró hacia abajo, y cuando salió el Argenen, el 26 de agosto, hace 2 viernes atrás, esta baja y luego posterior sube, al decir que por el momento no iban a subir las tasas, pero que dentro de poco se veía eso. Esto influenció obviamente bueno, al petróleo. O sea, básicamente el mismo gráfico dado vuelta que vemos así en un zigzag a la baja y a la suba en lo que es el dólar, lo vemos al revés en lo que es el petróleo. O sea, el petróleo desde ese momento que nosotros hablamos, el dólar raleó, perdón, el dólar iba bajando, el petróleo raleó y de ese entonces que bajó con la fortaleza del dólar. Hoy en día, bueno, volviendo un poco ya para concluir el dólar, eh, así a largo plazo, como para mantener una posición o armar alguna posición, no de días, sino de semanas o más largas, eh, sigo viendo como que el dólar está perdiendo fuerza. O sea, este, acá lo vemos en el gráfico de velas diarias, en un periodo, si no me equivoco, podemos poner un año más o menos, sí, más o menos un año atrás. O sea, venimos bien arriba, dando vueltas, lateralizando desde, o sea, en un rango entre 93 y 100, desde que los quebró más o menos en enero, o sea, todo el año 2015 y todo lo que va de este año, que está dando vueltas en estos valores, fue el rally que tuvo el dólar. O sea, hoy nos encontramos en un soporte acá varias veces tocado, ¿no es cierto? Si lo contamos de acá, nuevamente esto es velas diarias, escala logarítmica, ya lo tocó con estas 2 veces, bueno, algunas otras veces más acá, no veo bien, 3, 4, y tenemos esta resistencia que parecería ser como que está triangulando. Yo lo veo como que en algún momento esto se va a ir para abajo nuevamente. O sea, eso ya de por sí es alcista para el resto de los commodities. Bueno, mirando en velas semanales el DXY, o sea, ya esta parte en la que le comentaba del comienzo del año 2015, un tremendo rally, pero como que a mi criterio va perdiendo fuerza. O sea, en cuanto al RSI y quizás algunos otros osciladores, ese comportamiento lateral ya se ve un poco agotado. Por ende, hay que estar muy atentos a un quiebre en esta zona del 94, y si ya
logra cerrar o tradear por debajo de este piso del 94.15 que vemos acá, ya estaríamos quizás con un pullback confirmando un recorrido bajista y por ende una recuperación en los que son los commodities. Esto sería evidentemente alcista para el petróleo, o sea que también yo creo que cuando eso ocurra, si es que ocurre, tenemos que estar más o menos atentos a lo que ocurre acá. Y en cuanto al oro, lo mismo, o sea, yo el oro sigo levemente bajista de cortísimo plazo, vendido en esta parte de acá, posteriormente a la charla que tuvimos en julio, tomé alguna posición vendida en el contrato que ahora vence en septiembre, más que nada porque, bueno, vi también un cansancio en esta recuperación. Para mí esto tiene que ir para arriba, pero como digo, se está tomando su tiempo y habrá que ver cuando define acá. O sea, nuevamente, estamos casi en la misma que el DXY, que el petróleo, que el oro. Va a llegar algún momento en el que para donde vaya hay que meterse en esa tendencia, pero hoy por hoy todavía le falta definición, le faltan algunos días. Entonces, como decía, el oro de largo plazo, con una visión ya de los máximos históricos, ha tenido esta resistencia que la respetó muy bien acá, que fue justamente donde yo le aposté, digamos, short con algún stop, digamos, holgado, y en función a eso el nivel de riesgo que he tomado. Y bueno, o sea, acá va a haber un momento de definición. Yo me la juego como que va a ser para arriba. De momento estoy con esa percepción bajista y muy atento a que en algún momento ya la voy a tener que estar cerrando porque se acerca, digamos, a lo que yo me puse como trailing stop. Soja. Soja me jugó una mala jugada con el speech de Yellen el 26 de agosto. Estábamos, digamos, jugándole al alza y, bueno, esta baja producto de la fortaleza del dólar, quiebre de la media de 200 y respeta muy bien esta resistencia. El trazado gráfico que en ese momento yo tenía era otro, bueno, ahora salí de la posición, borré todo lo que tenía, el view es bajista y hasta que no penetre nuevamente esta parte de acá, que el dólar no se haga pedazos, bueno, la soja por el momento hay que estar cautos a ver qué posicionamiento uno toma, qué nivel de riesgo y no equivocarse con la tendencia. Obviamente que la tendencia todavía no cambió, no se ve ninguna divergencia o ningún cansancio en ese sentido, a mi criterio. Por ende, podría haber estado short en vez de haberme ido comprado acá, hubiese estado más contento, pero como no salió, salimos con el stop, estamos mirándola de afuera. Lo contrario con el maíz, o sea, con el maíz no saltó el stop, quizás porque lo habíamos puesto más holgado. Desde que hablamos, esto fue lo que ocurrió, más o menos como con la soja. Ahora, acá tengo una visión un poco más amplia. ¿Por qué? Porque también, bueno, el trigo no lo pongo acá porque no se puede operar en el ROFEX. Estaría bueno que en algún momento metan algún contrato de trigo, pero con el trigo es como que es un calco el maíz, el gráfico la correlación que tuvo en los últimos semanas por ahí con el trigo, eh, marcó una divergencia alcista que la cumplió. Aparte estamos en niveles quizás donde ha testeado esta zona años atrás. Y bueno, los fundamentals son todos que hay mucha producción en ambos, en el maíz, tanto con el maíz como en la soja. Pero bueno, nuevamente acá en este mercado para operar esto y para posicionarse hay que tener en cuenta no solamente, pienso yo, el nivel de oferta y demanda, que obviamente es primordial, pero también un poco ver qué es lo que ocurre con otras variables financieras, macroeconómicas, tasa de interés y obviamente el dólar. Por ende, esta divergencia alcista que se dio acá, se dio levemente acá, corrigió, no salimos del mercado en esta baja, tremenda baja que se dio, fue a cerrar el gap acá, y bueno, por el momento, nuevamente, hasta que esto no quiebre por debajo de estos valores, mantendremos nuestra posición alcista, esperándolo con mucha paciencia a que ocurra, digamos,
esa baja en el dólar y por ahí un fortalecimiento en los commodities. Obviamente estoy hablando de un tiempo mucho más prolongado a lo que son quizás días, algunas semanas o meses, ¿no? Es un view un poco más de largo plazo, por eso por ahí quizás las reuniones que vamos teniendo son eh, mensuales, que están mejores como para ir charlando con el correr del tiempo cómo va evolucionando todo esto. Bueno, y por último, ya como para ir cerrando, ya más o menos venimos en hora con lo puesto. No sé si, no me fijé en el chat si hay alguien que escribió, el audio viene bien, no se cortó. ¿Alguna pregunta más o menos? Si no, paso a comentar alguna sugerencia en cuanto a alguna estrategia operativa. Aprovecho de tomar agua porque hablé un montón y no paré. La media. Yo, a ver, eh, la media que utilizo en la que se ven todos los gráficos de Sebastián. Bien. Ah, no, no, sí, no lo dice porque, a ver, en los gráficos, cada uno tiene su escuela, cada uno tiene su forma que se siente más cómodo. Obviamente yo la voy cambiando continuamente, tratando de mejorar, de aprender, de ver cómo me gusta, cómo me siento cómodo. No me gusta, como verán, los gráficos cargados. O sea, he intentado con todo. O sea, he probado con distintos, no sé, osciladores, eh, con todas las técnicas, pero recurro siempre a la simplicidad de mirar el recorrido del precio, básicamente la tendencia, solamente con algún soporte o resistencia, algún canal si es que es muy prolijo, pero básicamente soportes para lo que son tendencias alcistas, resistencia para lo que son tendencias bajistas. Con el RSI me siento cómodo viendo alguna divergencia, que obviamente me gusta operar con las divergencias, no meramente con alguna sobrecompra o sobreventa como para posicionarme. Le doy mucha bola a cuando hay alguna fuerte divergencia, bueno, acompañamiento de volumen, quiebre de soporte varias veces o resistencia, varias veces testeado y demás. Eso ya es como que varias cosas me ayudan a tomar alguna decisión. Después viene la parte cómo es la exposición y más. Y en cuanto a la media, he puesto de 50 a 200, más corta, etcétera. Simple de 200, nada. Y como verán, miro obviamente las posiciones en cuanto a futuros mensuales, por lo general las más cortas, que son las que más volumen tienen en ROFE y que se pueden operar mejor. Pero para hacer el análisis miro el subyacente continuo, o sea, el CL1, el GC1, el ZS y el ZC. Así que muchas veces las medias tan largas en las posiciones mensuales, dependiendo del subyacente, del futuro, no tienen tanto sentido porque el recorrido de vida que tienen es corto. En cambio acá, bueno, se puede ver un poco más a largo plazo. Suelo ver o de días o semanas como para ver la tendencia de fondo y de largo plazo y después hacer algún tipo de zoom y obviamente que al posicionarse uno de tipo, a ver, de días y demás, lo que sería la metodología de swing trading, me gusta más un poco ver las velas con algún time frame más cercano, o sea, quizás no tanto días, 4 horas, cuanto mucho 2 horas y demás. Pero bueno, media de 200, RSI, saqué todo lo que moleste, por eso, o sea, en realidad esto se puede poner, o sea, uno viene acá, pero ya lo deben saber manejar esto mejor que yo, em, destilando todo esto ya te saca toda la porquería que te molesta, si no lo tenés, bueno, y nada, la media es la media de 200. Bien, acá está, RSI, Moving Average, la simple de 200. Bueno, perfecto, sí. Bien, por último, quizás
esto ya algunos lo conozcan, ya lo hayan operado o no, pero bueno, para el que no lo conozca, le comento alguna alternativa quizás de posicionamiento de algunos días o semanas y demás. O sea, esa sería la visión del trade, pero acotando riesgo y operando algún tipo de correlación. O sea, bueno, acá tenemos eh, distintos ratios. O sea, básicamente voy a acercar, o sea, esta es la curva de, como no estoy en la bolsa, no tengo conexión con Reuters, esto lo sacamos por última vez ayer, y precios de Reuters de los futuros de Chicago, la curva de maíz, o sea, todas las posiciones futuras graficadas de maíz, la curva de soja, que es tipo backwardation bastante movida, varias, ¿no? Bueno, aceite de soja, pero vamos a ver la que vamos a ver ahora. El oro, petróleo, se lo podemos dejar para otra vez. Lo que quería ver un poco esto. La curva de maíz es con tango, y si bien hay algún movimiento acá es lineal, digamos. La de la soja de backwardation, se ven muy bien este, la influencia de las cosechas, eh, muy prolijamente. Y precisamente esto es lo que yo quería comentarles, que creo que lo tengo acá, que es la posibilidad quizás, no sé si, yo creo que se alcanza a ver, este, es el ratio. O sea, el ratio maíz, el ratio soja-maíz. O sea, acá tenemos en la parte naranja lo que es la soja y el maíz más abajo en lo que es la línea azul. Ratio histórico, estamos hablando del ZS para lo que es la soja, el ZC para lo que es el maíz y la división de ambos. Este ratio, en forma histórica, tiene un promedio, digamos, de 2, si mal no recuerdo, 2,45, dependiendo la cantidad de años que se tomen para atrás, ¿no es cierto? Em, Son productos, digamos, sustitutos en cierta medida y siempre han venido teniendo esa relación. Ahora, ¿qué es interesante acá? Bueno, es ir siguiéndola y cuando esa relación entre estas dos variables, medidos, acá tenemos los precios en centavo dólar por bushel en el eje izquierdo y la relación de los dos precios en lo que es el eje derecho. Cuando esa relación se aleja mucho de la media, podría llegar a haber una chance, una oportunidad quizás de hacer algún trade interesante, no tan riesgoso y no direccional, pero sí obviamente direccional en el ratio. O sea, conlleva riesgo, sí. El nivel de posicionamiento hay que medirlo, por supuesto. En lo que es el ROFEX del cargo spread no existe en este sentido en estos productos. Hay que tener en cuenta que digamos, el requerimiento de márgenes de garantía sería tanto para la soja como para el maíz de Chicago. Y bueno, lo que uno pretende en este caso es jugarle a la baja por un acomodamiento de precios. O sea, si vemos que en función al histórico de 2,45, pongámosle 10 años atrás, que sea ese valor, eh, pensamos que la soja va a bajar más con respecto al maíz, que se quede quieto o que el maíz suba, vender el ratio, o sea, vender la soja y comprar el maíz. Y por ende, y si al revés pensamos que incluso esta relación va a llegar a buscar nuevamente los máximos históricos de 3,70 y pico, me parece que fue hace poco, no hace tanto, hace un par de años atrás, bueno, creemos que el maíz va a subir en mayor relación con respecto a una soja quieta o que el maíz va a subir y que la soja va a bajar en relación, podemos comprar precisamente el ratio, comprar maíz y vender soja. Bueno, eso está muy bueno, nosotros lo hemos hecho. Uno como que de alguna manera está un poco más tranquilo haciendo un trade así que quizás yéndose direccional. Se puede hacer algún tipo de análisis, digamos,
hacia atrás para ver cómo es el recorrido histórico. Hay bastante como para leer al respecto. Y bueno, es un poco en cuanto a varios años atrás, ¿no es cierto? Acá podemos ver el ratio, bueno, 4 años atrás. Sí, más o menos un zoom a lo que se veía ahí. Em, y acá vamos a ver que obviamente si la soja, digamos, a futuro va para abajo y el maíz va para arriba, evidentemente el ratio en futuros va a ir disminuyendo. O sea, hoy en día en las posiciones más cercanas lo tenemos por encima del 3 y hacia adelante lo más que se puede obtener está en 2,922. Bien, una vez que se tenga definido quizás en qué sentido apuesta uno a jugarle a la baja o a la suba, hay que ver las cantidades o cómo se opera en cuanto a los nocionales y demás. Tengamos en cuenta que, y ahí viene precisamente un análisis puntual en cuanto al comportamiento de cada uno de los dos componentes de este trade relativo, digamos. O sea, la soja ya de por sí tiene una volatilidad mayor o se mueve con un impacto mayor en relación a cómo se mueve el maíz. Entonces hay que tener en consideración eso y a la hora precisamente de elegir las cantidades, si se quiere justamente operar este ratio, ¿no? Sortearlo o ir long ratio. ¿Por qué? Porque hay dos alternativas, digamos. O sea, jugar a la baja del ratio, pongámosle, vendiendo soja y comprando maíz en, digamos, la mínima unidad, pongámosle una tonelada. La otra alternativa de conformar el trade relativo en alguna dirección hacia abajo o hacia arriba, vendría siendo respetando precisamente el ratio, o sea, equiparando nocionales. Evidentemente, al vender algo que, por ejemplo la soja, que en valor es mucho mayor que el maíz, precisamente es cercano a 3 veces más, eh, el nivel de nocionales, multiplicado por la cantidad que lo hagamos, si hacemos en equiparación de toneladas, me explico, 1 a 1, vendo una de soja, compro una de maíz, o vendo 100 de soja y compro 100 de maíz. En ese caso, los nocionales van a ser distintos. Y el nivel de riesgo es muy superior. O sea, las dos podemos decir que están bien, las dos alternativas, pero en la que se equiparan cantidad de toneladas es más riesgosa. Obviamente, al ser más riesgosa, en el caso en el que la operación salga bien, se gana mucha más plata. Si sale mal, se pierde más. Ahora, para jugarle al ratio, en cualquiera de los dos sentidos, y atenuar un poco el riesgo, lo que se puede hacer es equiparar nocionales, o sea, haciendo en la proporción del ratio. Obviamente que no va a dar precisamente igual, quizás se llega haciendo algún cálculo matemático, a ver, 1 a 3, a 2,90 y algo, bueno, no me da preciso. 2 a casi 6 tampoco, hasta llegar a algún valor en el que las toneladas son iguales, ¿no? Y evidentemente el nivel de nocional va a ser igual. Pongámosle, vendo $100.000 en equivalente de toneladas de soja y compro $100.000 de maíz. O sea, ahí ya estaríamos jugándole al ratio en la proporción de toneladas precisamente de la relación. En ese caso, el nivel de riesgo es más acotado y la ganancia en caso de producirse es más acotada. ¿Por qué se debe esto? Precisamente porque la soja es más volátil y las cantidades, el valor del precio de la soja es mayor. Entonces, bueno, primer paso es ver el time frame, o sea, primero ver un poco el histórico, cómo se ha comportado, el promedio de los últimos años, 10 años, 5 años, 1 año, ver un poco los fundamentos de cada uno, también como para complementar, quizás también análisis técnico individual de cada uno de los commodities y posicionarse en algún sentido, obviamente pensando independientemente si van a ir para arriba o para abajo. Acá lo que se juega es el nivel de relación
en la dirección a la que vayan. Que si yo le sorteo el ratio, pienso que la soja va a bajar más fuerte de lo que se va a bajar el maíz o se va a quedar quieto el maíz o pongámosle en el mejor de los casos subir el maíz. Pero en el caso en que los dos se comporten en el mismo sentido, o sea que los dos bajen o los dos suban, lo que uno está apostando acá es la velocidad de reacción de uno con respecto al otro. Me parece, obviamente, que esto no es nuevo. Digo que no es nuevo porque hay incluso en Chicago hay opciones del ratio, Soybean Corn Price Radio Options, que tienen de a 10.000 ratios, o sea, se opera, por ejemplo, el contract size son de 10.000, eh, los strikes, bueno, los meses, los strikes son 240, 245, 250, bueno, etcétera, como cualquier contrato, con horarios de negociación, etcétera, ta, ta, ta. Así que, como digo, esto no es nuevo y, bueno, es una manera quizás de cubrirse o de jugarle a esta relación de precios. Y por último, tener siempre cuidado porque cuando se juegan en términos relativos, ya sean trades de spreads o pases o trades entre productos y demás, de alguna manera es como que se le está jugando a un direccional precisamente del ratio. O sea, es como que acá estás sorteando y acá estás comprando. O sea, que hay un riesgo como si fuese un activo único. Entonces, hay que tener los mismos niveles de percepción del riesgo y de stop loss y de quizás de objetivos de ganancias que al operar en forma direccional un activo así. Pero no deja de ser más interesante. Y por último, si hay algún tipo de correlación precisamente entre estas dos variables, eh, bueno, tener en cuenta en que el trade de correlación no siempre funciona. Muchas veces las correlaciones se quiebran por el motivo que sea. Han habido muchos casos de ejemplares, así que nuevamente es algo que puede conllevar riesgo, pero aún así puede ser algo un poco más interesante, más profesional o que ir directamente direccional a un solo activo. Así que ese sería un poco quizás el aporte de hoy en cuanto a algún tipo de operatoria para hablar nuevos, si es que ustedes no lo han hecho o no lo conocían ya. Em, claro, tal cual. Sí, estaría bueno. Quizás el DXY, como es un ETF, salvo la manera en la que se puede sortear, quizás es con algún inverso. No confío mucho en los inversos o en los ETF apalancados por 2 o por 3, este, o en los que van para abajo y demás, porque al tener las curvas y, o sea, replicar eso no suele ser eh, tan exacto como operar el commodity o el subyacente en sí. O sea, lo que vos decís, Walter, sí, puede ser que uno le trade esa correlación. O sea, si el petróleo y hace todo un análisis, no sé, econométrico, estadístico, de cómo se comporta precisamente el petróleo con el DXY, bueno, esperar ese spread, graficarlo, mirarlo y demás. Quizá un poco más difícil porque el DXY ya salimos del espectro, digamos, del programa NOR, no lo podemos operar por el momento en ROFEX. Creo que ayer leí una nota que sale futuro del LEVAX, así que se van ampliando la cantidad de productos. Vamos a ver si en algún momento meten trigo, DXY, y ya cada vez vamos a tener más cosas. Em, sí, sí, lo de las correlaciones se suelen romper. Yo sigo a un tipo, un trader que no sé, creo que es anglosajón, pero vive en el sudeste asiático, y escribe un blog y siempre dice, o sea, se ve que ha salido herido de varios trades de correlaciones y es como que está fanatizado con que eso no sirve. Eh, Siempre dice la frase correlations works until they don't. O sea que, y muestra cómo viene un activo correlacionado con otro, va, viene, qué sé yo, hasta que en algún momento eso se quiebra y quedaste pata para arriba si estabas muy expuesto, confiado en que eso iba a revertirse o a converger
a la correlación esperada. O sea, este, así que hay que tener cuidado. En este caso es comprobado, son dos commodities que suelen acomodarse. Los fundamentals, quizás alguien que está en el agro puntualmente o que tiene campo y demás, lo deben saber, porque cuando un producto da, este, no sé, los precios se vuelven a acomodar a esa relación en función a la productividad que tiene cada uno, al rendimiento, al rinde que tiene y lo que sale producirlo, eso de alguna manera siempre se acomoda, hay una relación entre la productividad y ese mismo ratio. O sea que es un poco más fundamentado operar con soy, ¿no? Eh, Así que yo me quedaría un poco más tranquilo. Y a mí me gusta jugarle a eso, pero obviamente ya vimos que de 2,90 y pico que está ahora, ha llegado a 3,70. eh, a ver, ha llegado a un máximo acá, sí, sí, de 3,70. O sea que esté en estos niveles, superior a la media histórica y relativamente alto, no quiere decir que esto se vaya para arriba. O sea que habría que investigar un poquito más. De todas formas, esto es lo que uno puede observar, ¿no es cierto? Una suba mucho más, ir jugándole a los movimientos bruscos que tenga uno u otro de los activos, ya sea el maíz o la soja. Si de repente vimos que la soja subió mucho en relación a lo que subió el maíz, bueno, sortear el ratio o viceversa. Esa sería un poco la estrategia. Y lo que repito es, si lo hacemos en equivalencia de toneladas, nos estamos jugando más. Si lo hacemos en equivalencia de nocional, estamos un poco más cubiertos, un poco menos arriesgados. De todas formas, algún tipo de riesgo hay. Y el 2,45 es el promedio histórico de 10 años, creo, o un periodo superior. Este, justo acá, a ver, tenía... em, ¿Dónde es que decía cuál es el valor? Está por encima del promedio del año, por ejemplo. También hay que ver un poco, bueno, en el año 2015 el promedio fue, en ese año, 2,509. En los últimos 6 años, bueno, acá no lo especifico, o 2,70. En la última semana se ubicó en 2,70, no, la última 2 semanas. No lo tengo acá precisado. A ver acá. Lo cual es muy inusual considerado que el promedio de los últimos 6 años es 2,43,6, o sea, 2,44 en los últimos 6 años. Conforme uno tome más años para atrás, evidentemente el promedio va a ir cambiando. Pero de alguna manera podría decirse que el promedio del ratio ronda estos valores. Igual, cuanto más vayamos para atrás, más vamos a tener una visión de lo que es, digamos, el bosque, o sea, el histórico, cómo se fue comportando y convalidando esa operatoria, esa estrategia, digamos. Pero nos va a servir también mucho, si nos vamos a posicionar ahora en días, en semanas, en meses, ir viendo cómo fue evolucionando en el último año, en los últimos meses. Así que, sí, pongamos este valor, bien, pero hay que ver también cómo se viene dando y siempre ir complementando también con el análisis individual de cada uno de los dos y, este, bueno, eso también va un poco a determinar y fundamentar si ese ratio lo consideramos caro o barato. Así que bueno, ese fue un poco el aporte de hoy, eh, el view más o menos que expresé. No sé si hay alguna pregunta más o sugerencia, no sé, no se entendió algo. Y en los futuros de bonos, a ver, los futuros de bonos, lo interesante, a ver, ayer se hizo un volumen, creo que récord, hablando de eso, ¿no? Eh,
feriado en Estados Unidos, poco volumen en dólar, lo que es esperable. Es más, bastante para hacer un feriado en Estados Unidos, que por lo general no se opera nada. De hecho, creo que en el spot no se operó en el día, sino con liquidación el 24, no se operó prácticamente. Eh, Así que, pero bueno, en bonos se venían operando a 50, 100 contratos, van abriendo, cerrando, y ayer se un interesante volumen. Estrategias para, para hacer en bonos, habría que ver un poco la tasa que hay implícita en la evaluación del mismo y quizás captura con tasa de esa misma implícita y quizás mucho más, me parece a mí, no hay para hacer. A ver, otra alternativa que podría operarse podría ser algún análisis eh, estadístico de la relación que haya entre alguno de los dos, ¿no es cierto? Hacer un gráfico y comparar el AI7 con el AI24, cómo se vienen comportando, o mismo el DICA y algunos otro más, y shortear uno, o sea, tradear correlación entre los bonos. Pero me parece quizás que tienen distintas fechas de cupones, hay otras cosas, otras variables en el medio que ensucian un poco quizás esa estrategia. Lo que sí está bueno es un poco seguir la tasa y compararlas con otras tasas implícitas. Una estrategia es esa, lo que pasa es que siempre la captura de tasa, como lo es con el dólar futuro, es medio engañosa también, eso hay que tenerlo en cuenta siempre, porque cuando uno captura tasa, por ejemplo, compra y vende a futuro, el mark to market te modifica, quieras o no, esa tasa, ya sea que el precio ralea, por el spot ganás en algún momento cuando lo vendas y con el futuro pagás, tenés que sacar plata para poner las diferencias de algún lado, te baja la tasa de rendimiento porque el costo de oportunidad de ese dinero que no está en otro lado y lo pusiste ahí, por más que lo tengas. Y al contrario, si captaste una tasa del 45, ponele, porque se daba así, compraste y vendiste el futuro al 45%, si eso converge o justamente llega a un caso esa tasa va bajando y lo querés desarmar, eh, a ver, por ahí va a ganar plata, pero la tasa no siempre termina siendo la que vos captaste porque a medida que vos tenés mark to market, que justamente se da una de dos, que eh, las tasas bajan, ya sea porque el futuro se mantiene constante y el spot sube y hay una convergencia en esas tasas, o el spot se mantiene, baja el futuro, o llega el vencimiento y se quedó quieto y eso te lo ganaste todo, tuviste diferencias positivas que en algún lado las tuviste que colocar, quizás para no tenerlas ahí ociosas, colocaste en caución al 25, ponele. Bueno, ya el rendimiento del 40 y algo no va a ser tal, porque el promedio va a ser menor. Pero igualmente, si tenés una tasa del 40 y algo, yo la tomaría. No quiere decir que esa sea la final. Entonces, captura de tasa, o sea, hay que tener en cuenta eso, el mark to market positivo o negativo que uno pueda tener, te modifica la tasa final. Y la otra es, a ver, otro tipo de estrategia es fuera de el, lo que es el trader de NOR, tenés, de repente ves que las tasas son muy, así como te das tasas ya sea para ganar rendimiento, si ves que por algún motivo las tasas están muy bajas, es arbitrar tasa, o sea, vender vender el spot, comprar futuro y colocar una tasa mayor cuando la tasa implícita es menor, o sea, hacer algún diferencial de tasa en ese sentido. Es medio difícil, eh, porque bueno, tenés que hacer varias operaciones a la vez y demás. Entonces, lo que tienen los futuros eh, son los spreads, o sea, es como dice Manuel Díaz Reynolds. Los spreads son amplios. Eh, no sé si eso en algún momento quizás podría llegar a regularse como así se ha hecho con el petróleo, que se ha reducido bastante. Muchas veces los spreads te matan. Y ahí una estrategia que pueden hacer ustedes como Nores, digamos, es posicionarse en las puntas
achicar ese spread y buscar oportunidades ahí. O sea que bueno, hay que tener el uso quizás del trading algorítmico que te permita generarte algún tipo de auto-spreader, o sea, ponerte en una punta y si te llevan comprar o vender algún otro bono futuro y demás, cosa de calzarlo al toque, pero un poco esas son quizás las estrategias que se puedan llegar a hacer en bonos. En la medida en que el volumen, ojalá que siga subiendo como ocurrió ayer, que hay que ver si esta variación de Open Interest hoy se va desarmando, como suele venirse haciendo todos estos días, o sea que crece, se va desarmando a poco, crece, se va desarmando a poco. O sea que este interés, que fue la variación de Open Interest con respecto al interés abierto, es nuevo. O sea, en la medida en que esto crezca, se mantengan riesgos, sean lo más grande posible y también haya un volumen relativo al Open Interest y de y vuelta, bueno, por ahí sea positivo para el achicamiento de spread, empiecen a meterse más acá, porque la verdad que el trading de lo que es títulos públicos es sumamente interesante. Tengo entendido que en la bolsa en la Deutsche Börse de Frankfurt, los futuros que más volumen tienen son los de títulos públicos, o sea que si metemos Levax y demás, va a ser un instrumento más como para poder tener diversidad de tasas de interés. Y un poco es eso, el bono puede servir para cubrirse también, para cubrir ese rendimiento. En cuanto al NOR especulativo, quizás se dificulta un poco por eso. Pero bueno, empezando a ampliar un poco el espectro, ya operando merval como lo vienen haciendo, mirando un poco los commodities agrícolas, que los de Chicago vienen creciendo, oro, petróleo y algo más, la cosa va mejorando a poco. Este, Así que bueno, no sé si hay alguna otra consulta o pregunta, duda. Agustín, y mirá, nosotros en la empresa sacamos de Reuters. No sé, Agustín, vos, quién te hostea. Quizás lo bueno sería que si estás presencial en alguna league o a distancia, y si tienen Reuters o Bloomberg, que le pidas a ellos que por ahí te lo pasen en Excel. Porque la verdad no sé si hay algún lugar gratis en donde se pueda obtener cotizaciones de los commodities. No sé si vos estás preguntando en Excel, como para trabajar como nosotros, por ejemplo, hicimos acá con con los ratios. O sea, todo esto es Excel, son datos que están acá, se bajan, de hecho, bueno, se trabajan y se grafican. O sea, esto es Excel. Y Excel con datos extraídos de Reuters. Eh, Eso sería lo más cómodo. Obviamente que Reuters es justificado tenerlo, obviamente, si es una liga y demás. Pero gratis, la verdad que no sé dónde se puede obtener un histórico de commodities. En todo caso, como te decía, si la LIC te lo puede proporcionar bien, y si no, cualquier cosa, eh, mandame un mail, te lo paso. Por lo menos como para ir teniendo algún estudio que uno pueda hacerse a su medida, como a uno le guste. Sirve tener algunos años atrás. Y si creo que vos me preguntás sobre los commodities internacionales, o sea, por ejemplo, para operar el petróleo, evidentemente, el oro, la soja y el maíz Chicago, lo ideal es trabajar precisamente de la fuente, de donde esos precios los market makers lo están tomando. Ahora, para operar el Merval y todo lo que yo hice acá, obviamente, que no son commodities, no viene a tu pregunta, pero todo esto me lo bajé gratuitamente de cualquier lugar en internet gratis y del SEM fundamentalmente, de acá. Lo que sí estaría bueno, ya que está, le pedimos a Lucas que después lo eleve a Seba o a Marcelo Comiso, el spread, que a mí siempre me gusta ver los spreads, solamente se pueden ver entre posiciones.
No sé si eso es algo que en algún momento tienen pensado mejorar o lo están viendo o no, pero muchas veces estaría bueno ver, por ejemplo, el ratio soy-corn. Acá no se puede, porque vos, por ejemplo, elegís eh, soy y después te da opciones de irte a 2 meses. O sea que podés ver los spreads calendarios, pero no entre productos. Y ahí estaría bueno graficar distintas relaciones o correlaciones que haya entre distintos productos sin tener que recurrir a, bueno, a otra fuente. Así que, bueno, cualquier cosa, Agustín, manda un mail y te lo paso en todo caso. Y bueno, nada, eso. Fundamentalmente, de donde sí o sí vas a obtener esa información es de Reuters y de Bloomberg o de alguna otra terminal que no conozco lo que es la otra, no me acuerdo el nombre ahora, que empezaba con C, creo, eh, que lo tengo también, pero eso viene de esas terminales pagas. No, no, que yo conozca, solamente Reuters. Eh, si hay alguna otra, no lo sé. Eh, pero bueno, de ahí se puede tranquilamente bajar a Excel, graficar, hacer de todo. En cuanto a la serie histórica, ¿no es cierto? Después para ir un poco más a lo normal, TradingView, Investing, la verdad que son buenísimas. Así que esa es la cuestión. Em, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algo más. Cualquier cosa, si nos volvemos a encontrar nuevamente más adelante, dentro de un mes por ahí, si se les ocurre alguna propuesta a desarrollar, bienvenida sea. Si no, volveremos a charlar un poco sobre lo acontecido y las perspectivas que pueda tener y demás, y algún otro tipo de estrategia que se pueda también compartir. Si no, si se les ocurre algo, bienvenida sea, la charlamos la próxima vez. Bueno, gracias a ustedes por escuchar. Este, nos estamos eh, hablando cualquier cosa. Mi mail es perfecto. Gracias a ustedes. Mi mail es, bueno, ya lo deben tener del correo que mandó Lucas. Pero si no, ese es mi correo. Cualquier cosa me escriben ahí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Corto entonces, nos veremos la próxima. Adiós.